Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando. Nos pueden ir colocando de qué país nos van a acompañar para saludarles. Hola, Carlos. Buenas noches. Vamos a esperar que el equipo técnico informe que estamos en vivo. Hola Marce, estudiante de enfermería, qué bueno, bienvenido. Estudiante de enfermería y te gusta Neo. Bueno, listo, vamos a esperar entonces que nuestro equipo técnico avise a nuestros grupos que ya estamos conectados para dar inicio al tema que tenemos pautado para hoy. Bueno, ya estamos por aquí de regreso. Estamos tratando de hacer más conexiones semanales según una cantidad de preguntas que nos llegan a través de todas las redes sociales, de los grupos de WhatsApp. Si ustedes quieren compartir con nosotros un live, están cordialmente invitados, nos dejan un mensaje por el privado y hacemos la planificación. La próxima semana voy a estar con la licenciada Rosana Poleo de Venezuela. Rosana está muy interesada en conversar de la hora dorada, que de la neonatología, pues mis temas preferidos son todos aquellos que tienen que ver con la atención inmediata al recién nacido desde sala de partos. Entonces, pues me hizo la invitación y vamos a hacer el live. Y hoy estaremos conversando de lo que nos tiene la evidencia para el 2024 de residuo gástrico. Le pueden compartir a sus colegas en este mismo momento para que sepan que ya estamos en conexión. Le dan al correíto que tienen abajo a la derecha y ya allí empiezan a mandárselo a todos sus colegas para que nos acompañen. Buenas noches a todos los que se están conectando. Gracias, Carolina, por ese abrazo. Colóquenme de dónde nos están acompañando. Por aquí me colocó Carlos, que es de Argentina, Marce, que es de Argentina. Saludos, saludos. Buenas noches, por ahí se conectó alguien de Brasil. Montevideo, qué bueno, qué bueno. San Luis de Potosí, México. Carla, bienvenidos todos. Bueno, hoy estaremos conversando de residuos gástricos. Hablar de temas neonatales en un live es a veces como que hacer un resumen de algo que podemos ver en una semana entera de clases. Lo importante es que ustedes se lleven el análisis de la evidencia científica de la que nosotros estamos haciendo la revisión, para que ustedes también puedan reunir sus grupos de trabajo, hacer las revisiones y con esto hacer los cambios pertinentes. Permítanme un momentico.
Entonces, como les decía, tratamos de hacer un resumen muy específico para que ustedes tengan las pautas actuales de manejo de lo que sea que quieran saber. Además, constantemente estamos haciendo cursos que tienen que ver con neonatología, que son más especializados, para que también puedan actualizarse. Hoy conversaba con mis alumnos y les decía que los enfermeros definitivamente tenemos ya que ser enfermeros clínicos. Ya la época en donde el enfermero cumplía órdenes médicas es una época que se quedó en el siglo, creo que en el 20. Ahora debemos saber qué hacemos, por qué lo hacemos, y para eso hay que siempre dar el siguiente paso, que significa las especialidades. Esto nos permite tener un criterio en el manejo del paciente y saber el porqué de las cosas, que es lo más importante. Tú no puedes, se oye bajito, pues tengo todo el volumen. Díganme los demás si también escuchan bajito, si no, para ponerme los audífonos. ¿Me están escuchando bien? Cuando tenemos la capacidad clínica, el enfermero tiene un comportamiento totalmente distinto dentro de las unidades de atención neonatal. Se oye bajito. Ok, permítanme buscar los audífonos entonces. Ahora, avísenme ahora si ya se escucha bien. Mejor. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que ya deben haber avisado a los grupos que estamos en conexión. Vamos a dar inicio entonces al tema que tenemos para hoy, que se trata de residuo gástrico. Hablar de residuo gástrico es hablar de recién nacido prematuro. Es saber que es un grupo de pacientes vulnerable a una cantidad de complicaciones por su inmadurez. ¿De qué? De todos sus órganos. En este caso vamos a hablar del sistema gastrointestinal, lo que requiere una atención especializada. Eso quiere decir que el siguiente paso de todos los profesionales de la salud que nos encontramos en UCIN es ir a las especializaciones. Eso nos da un manejo diferente de lo que significa un recién nacido prematuro extremo. Vamos a hablar de dos estudios científicos, uno 2022 y uno 2024, en donde nos dejan recomendaciones específicas para el manejo de los residuos gástricos. Yo les pregunto a ustedes ahorita, y mientras voy conversando me pueden colocar en el chat si dentro de sus unidades de atención todavía hacen la medición de residuo gástrico antes de cada administración de leche materna, cuando hablamos de alimentación trófica, hasta completar la alimentación enteral. Me lo pueden ir colocando en el chat. Entonces, entre muchos de los desafíos que tenemos con estos recién nacidos está lograr una nutrición óptima, y se reconoce como factor crítico para garantizar, por supuesto, el crecimiento de estos bebés y un desarrollo y salud general. Es lo que nos dice uno de los artículos. Sin embargo, proporcionar una nutrición adecuada se complica por la prevalencia de la dificultad
que tenemos con otros órganos, como por ejemplo en los más prematuros, la dificultad respiratoria por el SDR. Entonces, al haber complicación de otros sistemas, por supuesto, el tema de la alimentación trófica se va a ver algo entorpecida en esta población. Y también que ellos van a estar recibiendo alimentación por sonda, ya que hasta las 34 semanas de edad gestacional no vamos a tener una coordinación adecuada de lo que significa el proceso de succión, deglución y respiración. Entonces es un trabajo progresivo en donde debemos entender ya la importancia del inicio de la alimentación enteral trófica en las primeras 24 horas de vida, con un aumento progresivo, y toda esta leche a través de una sonda nasogástrica o orogástrica, depende del protocolo que tengan en su país. Y con esto, ya después que nos estemos acercando a las 32 semanas de edad gestacional, empezar con la cucharita, empezar con el vasito, colocar la leche para que él vaya succionando, igualmente ir acercándole el pezón de la mamá a la boca, para que vaya coordinando algo que no se hizo desde el nacimiento por las condiciones del paciente. Entonces es un trabajo arduo el que tenemos para lograr una alimentación enteral completa y que el recién nacido se pegue al pecho materno. Ojo que estamos hablando de recién nacidos prematuros extremos o prematuros a los que debemos alimentar por sondas, porque podemos tener también prematuros límites o a términos tempranos que van a estar pegados directamente al seno de la mamá. Entonces, el primer estudio es de un Nursing Journal, en donde hablan de la práctica de enfermería con aspiración gástrica rutinaria en prematuros y su relación con la enterocolitis necrotizante. ¿Sigue siendo relevante esta práctica? Es una pregunta que está dentro de la titulación. Entonces, hablar de la práctica de aspiración gástrica rutinaria en recién nacidos prematuros sigue siendo controvertida. A nosotros todavía, cuando estamos dando algún tipo de curso en donde sale el tema de la alimentación trófica, donde sale el tema de la calostroterapia, que no tiene que ver con alimentación, así como tampoco lo tiene que ver la alimentación trófica, hasta que logremos una alimentación enteral completa, sale el tema o la pregunta de ¿puedo medir residuos gástricos? Y la otra pregunta es, bueno, si lo puedo medir, entonces ¿qué hago? ¿Lo desecho o lo vuelvo a introducir? Bueno, vamos a hablar primero de la evidencia científica y después responderemos estas preguntas. Así que nos quedamos hasta el final, porque al final tenemos sorpresas. Así que a quedarse. Como cuidadores de primera línea, que somos los enfermeros que estamos 24 horas con el paciente, los enfermeros desempeñan, por supuesto, un papel vital en los procedimientos de aspiración gástrica y deben estar informados por evidencia. Les decía al iniciar que los enfermeros nos debemos convertir en enfermeros clínicos, y para ser enfermeros clínicos debemos llegar a las especializaciones o debemos ser muy estudiosos, sobre todo de la evidencia científica. La experiencia basada en el tiempo no es una condición que me hace especialista. Adiós al empirismo en los enfermeros del siglo XXI. Este estudio es un estudio cuasi experimental hecho por enfermeros. Cuando los estudios son cuasi experimentales, tratan de relacionar las causas o las relaciones causales que se producen en cualquier evento. En este caso, causa-efecto de medir los residuos gástricos y de que haya una enterocolitis necrotizante.
El objetivo fue evaluar si la aspiración gástrica era clínicamente relevante en la reducción del riesgo de enterocolitis en los recién nacidos prematuros. Estuvieron con una cantidad de pacientes de 250 en 2 usines distintas. El estudio se realizó en Egipto y tuvieron un grupo en una unidad de 125 recién nacidos y en la otra unidad 125 recién nacidos. Se compararon las prácticas de alimentación, los residuos gástricos y la incidencia de enterocolitis. ¿Cómo hicieron esta comparación de la gravedad de la enterocolitis? Haciendo una comparación de los criterios de Bell modificados. Para los que saben del tema de enterocolitis, nosotros podemos clasificar la misma según la característica clínica del paciente. Anteriormente, pues se decía sospecha de enterocolitis en un paciente que tenía distensión abdominal, residuo gástrico, disminución de los ruidos hidroaéreos y ese sospecha ya está dentro de categoría de enterocolitis tipo 1 en un paciente con esas condiciones. Entonces hay que revisar la tabla modificada de los criterios de Bell. Entre otros factores de riesgos analizados, no hubo diferencias significativas entre estos grupos en los que se quiere decir que los residuos gástricos y los resultados de la alimentación no difirieron sustancialmente de la aspiración. Entonces, ya desde allí nos están diciendo que aspirar o no tiene nada que ver con la aparición de la enterocolitis necrotizante. La incidencia para ello fue del 14 al 15% y de recién nacidos con edades gestacionales menores y menor peso al nacer. Esas fueron sus estadísticas. Por lo tanto, la aspiración de rutina no parece prevenir la aparición de enterocolitis directamente o la gravedad de la misma. Entonces, cuando empezamos a analizar la evidencia científica, nos damos cuenta de que en ciertos sitios ya se le da la importancia que requiere el tema, porque cuando hacemos aspiración, y ya lo vamos a ver al final del otro estudio, estamos alterando la función gastrointestinal del recién nacido. Estamos extrayendo no solamente leche, sino enzima y ácidos gástricos que son importantes para el proceso de la digestión. Ahora bien, los residuos gástricos conservan importancia clínica y los hallazgos del estudio cuestionan las suposiciones de que las aspiraciones protegen contra la enterocolitis. Y se informa que la práctica viene directamente de las enfermeras, ni siquiera de indicación médica, sino de un proceso enfermero. Los protocolos de alimentación, que por supuesto en muchos servicios se hace por protocolo, la evidencia debe evolucionar constantemente a través de las investigaciones y si no somos nosotros los que estamos haciendo investigaciones, debemos revisar cuáles son las investigaciones que hay a nivel mundial. Nosotros tenemos un bibliotecario que cuando le decimos: Alexander, hoy vamos a hablar de residuos gástricos, nos manda artículos de Japón, de Egipto, de China, de Alemania, de países que tú ni te imaginas que existen, pero es la evidencia científica actual. Entonces tenemos que hacer una revisión de todo eso y direccionar nuestros protocolos hacia lo que nos están otorgando los investigadores. Esto nos permite hacer modificaciones y evitar riesgo de esta devastadora enfermedad que se llama enterocolitis. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues les hice una pregunta que si ustedes aún miden el residuo gástrico en sus pacientes. Vamos a ver si hay alguna respuesta. Porque como van ingresando, si hay algún mensaje se va quedando muy arriba.
No, todavía no han respondido. Bueno, espero que me respondan. Es una pregunta. Justo se acaba de conectar nuestro bibliotecario. Bueno, seguimos. En los dos grupos tenían uno en donde se aspiraron a través de sonda nasogástrica u orogástrica y se midieron, por supuesto, en mililitros los residuos antes de cada alimentación. También se observó el aspecto del aspirado y las decisiones como continuar la alimentación, reducir o suspender la alimentación se basaron en el volumen y las características de los residuos según protocolo estándar de la UCIN. Ya están respondiendo, no lo medimos, no, ya no se debe realizar, ya no lo hago. Por aquí responden que sí, por aquí que no. No, qué bueno que son más los no que el sí. En nuestro servicio ya no medimos residuos, excelente. Fíjense en algo. Si nosotros tenemos un recién nacido prematuro al que se le dieron una alimentación, porque puede ser por bolo o puede ser por alimentación por bomba continua, que eso también depende del protocolo, 20 cc de leche materna. Esos 20 cc de leche van a estar repartidos en 20 cc kilo día. O sea, que en una hora puede recibir 0.5 cc de leche. A las 3 horas puede recibir 1.5 o 2 cc. Estamos haciendo un ejemplo. Y lo estoy haciendo por bolos. Entonces, cuando yo voy a dar la próxima alimentación, que aquí también este tema es algo controvertido, porque la alimentación por leche materna debería ser una alimentación exclusiva, sin tiempo. Pero bueno, estamos en una terapia y hay que colocarle tiempo a todo. Entonces, mido residuo gástrico y tengo un recién nacido prematuro extremo al que le extraigo de los 2.5, supónganse 2 cc de leche. No hay ningún tipo de color extraño, no hay sangre, no hay distensión abdominal, no hay disminución de los ruidos hidroaéreos. Pero yo lo tomo como un residuo gástrico importante porque supera el 75% de la toma anterior. Entonces, en muchas ocasiones, en muchos sitios, deciden omitir la vía enteral del paciente. No, es evaluar individualmente a cada paciente porque no todos tienen la misma capacidad digestiva en tiempo, porque son prematuros. No es omitir, es saber jugar con el tiempo en el que mi paciente está haciendo su proceso digestivo total. En el caso en el que ustedes pues no midan el residuo gástrico, sino que 20 minutos antes de la alimentación abran la sonda y la dejen en una bolsa caída libre. Entonces allí pudiéramos ver salida de leche y evaluamos las características del paciente individualizado. Cuidado, individualizado. En el otro grupo, que fue el grupo sin aspiración, no se aspiraron activamente los residuos con jeringa. En su lugar, la sonda oro o nasogástrica se dejó abierta, lo que permitió el drenaje pasivo del contenido gástrico en una bolsa de recolección. Este drenaje fue durante un corto tiempo, minutos antes de la alimentación, para evitar cualquier acumulación de contenido gástrico que pudiera impedir la alimentación. Entonces, fíjense, tenemos un grupo en donde hay medición para evaluar el volumen y las características del residuo, porque estaba por protocolo, y en el otro solamente se dejó el drenaje a caída libre. Y aquí
pues ver si había cualquier contenido gástrico que pudiera impedir la próxima alimentación. El volumen y la apariencia de los residuos gástricos no guiaron las decisiones de alimentación de este grupo. En cambio, la continuación o la modificación se basó en la presentación clínica del paciente. Entonces, cuando llegamos a analizar lo que hacen con los grupos de estudio, a mí me encanta saber que ya no es una condición de que se mide, porque es una conducta que se ha hecho a través del tiempo. Nosotros estamos escuchando desde hace más de 15 años que ya no hay recomendación de medir residuo gástrico, y todavía en el 2024 nos preguntan, licenciados, ¿podemos medir residuos gástricos? Y la respuesta ya la estamos escuchando de la evidencia científica. Virginia dice que hay bebés que tardan más en pasar la digestión. Es el ojo clínico del enfermero que está 24 horas con el paciente. Seguimos aquí. Cuando se realizan estudios multicéntricos, por supuesto que podemos dar una mayor recomendación, así como los estudios que nosotros vemos de Cochrane que dice se necesitan estudios con mayor cantidad de pacientes para poder dar una recomendación. Si el estudio fue positivo pero hay una poquita cantidad, ellos no lo dan por recomendación de que sí o sí nosotros tenemos que hacerlo. No, te mencionan el estudio que se hizo, cuáles fueron los resultados, pero al final te dicen no lo hagas porque no es recomendación nuestra, necesitamos un mayor grupo de pacientes. Los hallazgos cuestionan la premisa de que la aspiración rutinaria reduce directamente la enterocolitis con el estudio de los dos grupos. Ojo, para este estudio la aspiración no fue relevante con respecto a la aparición de enterocolitis necrotizante, pero sí que algunos autores plantean la hipótesis de que la aspiración altera la motilidad gástrica y los residuos. O sea, que la enterocolitis no va a aparecer porque la condición clínica del paciente, sino que yo puedo alterar la motilidad gástrica y los residuos gástricos con una aspiración continua durante el día antes de dar la alimentación del paciente. Los estudios en digital sí los tenemos. Lo que tienen es que darnos por lo menos unos días, porque tengo que pasarlos al Drive para poder colgarles el link en las historias y que ustedes puedan descargarlo. O si están en nuestros grupos de WhatsApp, mañana le podemos pasar todos estos estudios para que ustedes los tengan y los lean y los puedan discutir con sus grupos de trabajo. Otro estudio concluye que la presión negativa creada por la aspiración repetida del contenido gástrico podría dañar la frágil mucosa gástrica, y el descarte del contenido gástrico produce una pérdida de enzimas y ácidos gástricos en los recién nacidos. Entonces aquí está la respuesta de si devuelvo. Permítame un momentico. Aquí está la respuesta de cuando nos dicen, bueno, pero si tenemos que medir por cualquier razón el residuo gástrico, lo desechamos. Entonces fíjense que no solamente están desechando leche, están desechando enzimas y ácido gástrico, necesarios para la motilidad gástrica, necesarios para el proceso de la digestión. Otra cosa que nosotros no se escucha. ¿No me escuchan? Avísenme si no me están escuchando para volver a repetir. No se oye bien. ¿Y ahora? No bajé el volumen, estoy hablando igualito.
Ahora, aló, aló, aló. El audio está muy bajo. Bueno, por favor, súbanle el volumen a sus teléfonos a lo máximo porque estoy hablando duro. Estoy hablando duro. Créanme que estoy hablando duro. Ya ahorita les dejo mi número de teléfono para que nos manden un mensaje y nosotros le mandamos el enlace, o si el equipo técnico puede mandar aquí de una vez el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, por favor que lo coloquen. Entonces la respuesta es, si ustedes hacen la medición de residuo gástrico, devuelvan el contenido a su estómago. Licenciada, pero es que eso se ve como un vómito. No, no es lo que usted vea, es lo que usted está extrayendo, que no debe retirar de la cámara gástrica del recién nacido y debe dejarlo allí. ¿Ok? Además, que cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de procedimientos, eso no sale por ninguna parte, eso sale a través de una sonda y regresa a través de una sonda, sin tener contacto con otra cosa. Ahora, si esa caída libre en una bolsa, por supuesto que no vamos a aspirar la bolsa y vamos a volver a regresar lo que está allí. ¿Cuándo vamos a hacer una retirada? Pues cuando vemos un contenido que ya, en donde ya hay bilis, en donde pueda haber alguna obstrucción intestinal y haya salida de heces a través de la sonda. Eso lo hemos podido observar en algunos pacientes y ya allí entonces empezamos con un control de cirugía, con la ecografía para ver qué está pasando, o el rayos X, a ver qué está pasando con ese sistema gastrointestinal, que pudiera haber algo que está alterando el tránsito de los alimentos. En este otro estudio tienen una estadística del 16 al 29% de recién nacidos prematuros que desarrollan intolerancia alimentaria. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de estadística, ya les preguntamos a ustedes cuáles son sus estadísticas. Primero, de enterocolitis, cuáles son los factores predisponentes en los pacientes para que aparezca la enterocolitis, qué estamos haciendo con respecto al manejo individualizado de estos pacientes, qué se obtiene cuando tenemos sondas con bolsas para que el residuo salga a caída libre, porque ya tenemos un paciente con enterocolitis. Eso es otro tipo de manejo. Aquí solamente estamos hablando de residuos gástricos. ¿Lo mido o no lo mido? Enterocolitis es otro tema, pero fíjense que este primer estudio tiene como conclusión de que aspirar no es una condición para que no aparezca la enterocolitis necrotizante. Conclusión. El segundo estudio aparece en una revista italiana del 2022 y habla del efecto de la monitorización selectiva del residuo gástrico sobre la ingesta enteral en neonatos prematuros. El objetivo de ello fue monitorear antes de la alimentación, y esto lo han correlacionado con un mayor tiempo para alcanzar la alimentación completa. Entonces fíjense que aquí ya me están dando otro dato. Estamos monitoreando los residuos gástricos, pero nos dimos cuenta que los pacientes se tardan mucho más en alcanzar la alimentación enteral completa. ¿Por qué? Porque estamos alterando el proceso de motilidad gástrica. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos que basar nuestros conocimientos en evidencia científica. Estamos claros. Pero cuando se estudia fisiología y se sabe, el recién nacido en la primera semana de vida está aclorídrico, y el poquito de ácido gástrico que se está produciendo en ese estomaguito, nosotros lo estamos retirando con una aspiración, y más cuando desechamos el contenido que aspiramos. Así que ojo con lo que hacemos. Este estudio me encantó también porque hablan de un manejo posterior que depende de la experiencia de los enfermeros, de las preferencias individuales de los médicos y de los protocolos de la UCI. Fíjense todo lo que se menciona.
el protocolo de nutrición enteral que tienen ellos dentro de la unidad, que era una alimentación trófica que se inició antes de las 24 horas posteriores al nacimiento y que continuaron a 20-40 mililitros por kilogramo por día, según la tolerancia del paciente. Hasta el quinto día mantuvieron de 20 a 40 ml kilogramo. Posteriormente aumentaron en 20 kilogramos día si toleraba la nutrición enteral. Los objetivos fueron hasta 150 ml kilo día, con unas kilocalorías de 120 por kilo por día. Eso fue ese era el protocolo. ¿Con qué? Con leche de la madre o leche de donante, que se administraba a través de una sonda orogástrica en forma de bolo o alimentación con leche continua. Y también usaron fortificante. Cuando ya teníamos una alimentación enteral de 100 ml por kilo día, utilizaban 1 gramo de fortificante por cada 25 ml de leche. Y por supuesto, al alcanzar los 100 ml por kilo día, ya iniciábamos el destete. Iniciábamos, no, porque esto no es un estudio mío. En el estudio iniciaban el destete de la nutrición parenteral. Recordemos que cuando hablamos del tema de nutrición trófica, el principal objetivo es destetar al paciente lo más rápido posible de la nutrición parenteral. En conclusión, encontraron que el monitoreo selectivo de los residuos gástricos en una corte de recién nacidos extremadamente prematuros se asoció con una disminución de la edad en la alimentación enteral completa y la recuperación del peso al nacer, y con mejores puntuaciones de peso al alta en comparación de los pacientes que no se monitorizaron de manera rutinaria. La incidencia de la enterocolitis no aumentó, aunque ese hallazgo, si bien concuerda con estudios previos, se deben confirmar con una población más grande. Entonces, fíjense, tenemos 2 artículos científicos actualizados que nos dicen diferentes factores para que no se mida rutinariamente el residuo gástrico en los bebés. Ahora, ¿ustedes qué opinan? Aquí por factor tiempo vamos a hablar de estos 2. Pero al grupo mañana, recuerden que los live no los estamos dejando en nuestro feed. Así que el que se conectó en el momento en el que se hizo el live, aprovechó la oportunidad de escuchar, de actualizar algo de lo que hacemos en muchos sitios continuamente. Pero el material nosotros sí lo mandamos a través de todas las redes sociales o de los grupos, o los montamos en las historias. Que es importante para nosotros que ustedes, ejemplo, si toman una foto ahorita y la montan en sus historias y nos etiquetan, para nosotros eso sería muy bueno, porque el algoritmo de Instagram va a llevar este contenido a más cantidad de colegas, en donde tal vez se siga realizando la medición del residuo gástrico de manera rutinaria y de otros múltiples temas que nosotros tocamos cada vez que hacemos una conexión por aquí. Pero si van a tomar fotos, me avisan para sonreír. Algunas personas me dicen que no me escuchan, estoy hablando duro, tengo el audífono puesto. Súbanle volumen a sus teléfonos. Bueno, esto era lo que les tenía para hoy. No quiero despedirme sin antes recordarles que el día 6 de julio vamos a tener un curso aproximadamente de unas 3-4 horas en donde estaremos conversando
de la inserción de catéter PICC. ¿Por qué debo hacer un curso de PICC, licenciada? Si yo en mi servicio trabajamos con PICC y ponemos PICC a cada rato, yo recibí una preparación de tanto tiempo o tantos pacientes y creo que soy experta en la colocación de PICC. La respuesta es simple. Les cuento algo de mi experiencia. Cuando yo llegué al posgrado, yo venía de una sala de partos de un cuidados mínimo y de un cuidados intermedio, no de un cuidados intensivos. El licenciado Johnny sí venía de un cuidados intensivos. Entonces por eso siempre hemos hecho como que ese binomio materno-infantil, con todo lo que yo puedo aportar de mi experiencia desde sala de partos y después con todo lo que aprendí de cuidados intensivos en el posgrado, y Johnny con todo lo que sabe de cuidados intensivos, que es bastante. Y un día me dice: Rosana, estúdiate la teoría para la inserción de catéter central por vía periférica. Te vas a estudiar todo el tema, te vas a estudiar los catéteres comerciales, te vas a estudiar el número de los catéteres. Y era nuestra manera también de hacer estudiar a los residentes que estaban. Nosotros cuando éramos R4, ellos eran R3, cuando éramos R5, pues a los R4, de que pudieran hacer el procedimiento, porque no es solo hacer el procedimiento, sino tener la teoría. Entonces, después de haberme estudiado toda la teoría, viene el interrogatorio, que ya no era solamente con él, sino también con nuestro jefe de posgrado. Después de esto, tú hacías la preparación del material y observabas el procedimiento que estaba realizando el experto. Y después de esto te permitían a ti un paciente para que tú hicieras el proceso. El licenciado Johnny venía de 3 meses del Hospital Universitario de la ciudad capital, en donde únicamente se dedicó a capacitarse en la colocación de los catéteres. Y pues yo recibí la capacitación de su parte. Y fíjense que estamos en posgrado. Entonces, cuando ya tú haces el procedimiento en muchos pacientes, cuando tú asistes a los congresos nacionales, internacionales, y te das cuenta de que hay mucho más que aprender, y ahorita con la inserción de catéteres ecoguiados, el tema se sigue actualizando así yo tenga 30 años haciendo el procedimiento. Entonces, mi objetivo como profesional es actualizarme. Por esa razón les invitamos, si está dentro de sus posibilidades, que esperamos que sí, que asistan el 6. Pero eso no queda allí. Si ustedes participan en el curso del 6 de julio, el día 20 van a recibir de manera gratuita una capacitación en radiología neonatal básica. O sea que usted va a tomar una radiología o la va a ver digital, porque ahora todo se está digitalizando por la toxicidad del material de la placa, y usted va a poder hacer un diagnóstico de su paciente. Se va a ver anatomía de lo que podemos ver en el pulmón, de lo que podemos ver en el corazón, de cómo vamos a ubicar las sondas, de cómo vamos a ubicar los catéteres, las puntas. Es espectacular y es un tema que le apasiona al licenciado. Entonces, esperamos aprovechen la oportunidad y nos acompañen. Y cualquier otra cosa que quieren saber, nos dejan un mensaje privado y nosotros lo agregaremos en agenda, y o el licenciado Johnny o yo lo estaremos haciendo a través de un live, o estaremos dando las respuestas a través de las historias. Yo ahorita estoy contenta. Acabo de dar un curso de farmacología neonatal en el Congreso de Bolivia, en donde estuvimos los dos con una participación de 63 personas, 63 colegas enfermeros. Y es gratificante saber que con la cantidad de análisis, de evidencia científica, de revisión de los libros de farmacología,
el aporte que tú puedes dar, el avance que nosotros hacemos con los grupos que capacitamos. Y tú dices, mi deber es seguir estudiando, mi deber es seguir día a día analizando, porque hay mucha gente que necesita la capacitación continua. Y ayer lo di aquí en Uruguay. Ayer tuve una participación de 17 personas porque decidieron hacer un grupo más pequeño, más personalizado, porque son profesionales que apenas están empezando en el área neonatal. Y también me fue espectacular. Entonces la invitación es a que ustedes puedan realizar las capacitaciones que realicen en sus hospitales, que realicen en sus países, que realice SIBEN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, como congreso internacional, y verán que su experiencia, también basada en la evidencia científica, va a ser totalmente distinta. Hay personas que dicen que la perfección no existe. Para mí la perfección existe y la perfección está detrás del estudio. Y si usted no cree que la perfección existe, observe la naturaleza para que vea que sí. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche de descanso. Recuerden distraer sus mentes, recuerden ser observadores, entréguense a lo natural, porque nosotros también necesitamos cuidarnos. Ah, perdón, mañana tenemos un webinar gratuito de Hablando con los Expertos. Vamos a tener a nuestras estudiantes del diplomado que ya están por culminar, y vamos a tener al licenciado Javier de México, que nos ha acompañado en otros Hablando con los Expertos, y a la licenciada Sandra de Perú. Así que si quieres participar, solamente tienes que ir a la publicidad que colocamos esta semana, en donde dice oxigenoterapia, etiquetas a tus colegas y colocas yo quiero. Y allí te va a llegar el link para que ingreses mañana 9 de la noche, hora Uruguay. Les digo la hora de ahorita, son las 9 de la noche, para que calculen la hora de mañana en el país en el que se encuentre. Así que nos vemos mañana, es gratis y va a estar buenísimo, pero también nos vemos el 6, porque también va a estar bueno y van a aprender mucho. Chao.